Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La dieta que elimina el hambre. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de la dieta 3x1. Es la dieta que creé hace unos años, que ha tenido una popularidad increíble y es la dieta que principalmente utilizan, por ejemplo, los diabéticos o las personas que tienen mucha grasa que eliminar. Aquí les voy a enseñar unas imágenes de la dieta 3x1. Fíjense. La dieta 3x1 es un concepto donde los alimentos se dividen entre alimentos tipo A, que son los que adelgazan, o los que también son llamados A porque son amigos del control de la diabetes, y alimentos tipo E, que son la E porque engordan, que también son los enemigos del control de la diabetes. La dieta más efectiva que hemos encontrado para adelgazar y para controlar la diabetes es la dieta 3x1. Hay otra dieta que se llama la dieta 2x1, pero está muy buena para una persona que tiene pocas libras, pocos kilos para quitar, o como dieta de mantenimiento. Pero para efectos de bajar rápido de peso o de controlar la diabetes de forma efectiva, la que es realmente efectiva es la dieta 3x1. Está comprobada, inclusive hemos estado haciendo estudios clínicos con la Universidad de Puerto Rico, allá en Puerto Rico, también la estamos haciendo en Coahuila, con la ayuda de la Universidad de Coahuila, en México. Hemos estado haciendo estudios clínicos donde hemos visto que la dieta 3x1 realmente no solamente adelgaza, le quita el hambre. Pero yo quiero explicarle por qué es que cuando usted empieza a comer de esta forma se le quita el hambre. Fíjese que el plato es un plato tamaño normal, es un dibujo tamaño normal, un plato común de comida, donde usted restringe a una cuarta parte del plato, de la superficie del plato, los alimentos tipo E. Esos alimentos tipo E son los alimentos que le engordan, pero también son los alimentos que le dan hambre. Aquí tiene otro ejemplo, ¿verdad? Donde está viendo, por ejemplo, pues vegetales, pescado frito y un poquito para el postre, ¿no? ¿Cuál es el que engorda? Pues el que engorda es este. ¿Cuál es el que le descontrola la diabetes? Pues la E, que es el enemigo del control de la diabetes. O puede mirar aquí otro ejemplo, donde ve aquí combinación de 4 alimentos distintos, que está viendo pollo, está viendo queso frito, está viendo vegetales y por aquí tiene una rebanada de pan con ajo. Esta es la que le puede descontrolar la diabetes o inclusive engordar o no ayudarla a adelgazar. Pero yo lo que quería explicarles es por qué es que esta dieta le quita el hambre. Toda persona que empieza a usar esta dieta, la dieta 3x1, va a notar que el hambre se le desaparece. Es una dieta de tipo hormonal. Lo que estamos impactando es el sistema hormonal. Voy un momentito a la pizarra para explicarle. Cuando usted empieza a comer con la dieta 3x1, que por cierto es la dieta que se usa en este libro, en el libro Diabetes sin Problemas, la dieta completa que se usa es la dieta 3x1. Con la dieta 3x1 los diabéticos logran, en la mayoría de ellos, eliminar la insulina totalmente con la ayuda de su médico. Hay personas que nos llegan usando 120 unidades de insulina, empiezan a bajar 120, 100, 80, 60, 40, 20, a veces un mes después o 2 meses después o 3 meses después y le quitan la insulina completa, en la mayoría de los casos. En el libro El Poder del Metabolismo también se menciona, pero en el libro El Poder del Metabolismo se le da más énfasis a la dieta 2x1 y se menciona la 3x1 como para las personas que tienen diabetes o las personas que tienen que bajar muchas libras o muchos kilos de grasa, ¿no? Pero específicamente le estoy hablando de la dieta 3x1 y quiero que entienda por qué es que la dieta 3x1 le quita el hambre. Usted no puede tener hambre si come de esta forma. Vamos a empezar por entender qué es lo que causa el hambre. Pues obviamente, si usted no ha comido, pues su cuerpo va a tener hambre, ¿no? Porque el cuerpo necesita energía para sobrevivir. El metabolismo, ¿verdad? El metabolismo, realmente donde el metabolismo ocurre es dentro de las células. Ahí es que ocurre el metabolismo. El metabolismo lo que hace es que produce energía. Eso es lo que produce el metabolismo, energía. Y esa energía la usa el cuerpo para crear movimientos. Y esos movimientos son como el movimiento de su corazón, que es lo que le permite estar vivo. O sea, que la base de la vida, las cosas vivas, se mueven. Y las cosas muertas no se mueven. Así que básicamente la característica principal que tiene la vida es que se mueve. La vida tiene movimientos. Si no tiene movimiento, no se mueve y no está vivo. Así que esos movimientos no pueden existir si no existe energía. Y lo que crea energía es el metabolismo. Así que cuando estamos hablando de metabolismo, estamos hablando básicamente de la fuente de la vida. Ahora, ¿por qué es que su cuerpo tiene hambre? Porque su cuerpo quiere sobrevivir. Su cuerpo quiere seguir latiendo al corazón. Su cuerpo quiere seguir sobreviviendo. Y por eso le va a pedir comida cuando esté falto de energía. La persona que está sobrepeso, ¿verdad? Pues tiene mucha energía, pero tiene mucha energía atrapada en la grasa. Y esa energía no está disponible al cuerpo.
porque la grasa es una forma de almacenamiento de energía. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene problemas de sobrepeso, generalmente tiene problemas de sobrepeso y mucha hambre. Mucha hambre. O sea que se combinan las dos cosas. Tengo el sobrepeso, más tengo el montón de hambre. Y no me puedo controlar cuando estoy frente a un plato de comida. Pero ¿qué se descubrió? Se descubrió que lo que causa mucha hambre es que cuando usted come muchos alimentos tipo E, estamos hablando de pan, de harina, de arroz, de tortillas, las tortillas mexicanas, de la arepa, todas estas cosas de maíz. Todo esto son carbohidratos refinados. Esos carbohidratos refinados se convierten en glucosa. La glucosa obliga al páncreas que está aquí a producir insulina. Cuando usted junta glucosa con insulina, estos dos revierten y se convierten en grasa. Esto es lo que engorda, la glucosa más la insulina. Ahora, ¿qué pasa? La insulina es una hormona muy poderosa que se produce aquí en el páncreas y es una hormona que da hambre. Quiere decir que cuando usted se harta y come mucho carbohidrato, pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate, lo que sea, refresco, Coca-Cola, todo eso se convierte en glucosa, produce mucha insulina y la insulina le causa hambre. Quiere decir que la persona que está sobrepeso ¿por qué? Porque está consumiendo demasiados alimentos tipo E, que es lo mismo que le causa mucha glucosa, que le obliga a producir mucha insulina y como esa insulina da hambre, pues tiene los dos problemas, está gordo y además de eso tiene mucha hambre. Ahora, cuando usted empieza a hacer la dieta 3x1, pues usted va a reducir los alimentos tipo E. Quiere decir que como usted en la dieta 3x1, solamente una cuarta parte es de los E, que son los que producen insulina, porque los A prácticamente no producen insulina, producen pero muy poca, pues al ver muy poca insulina, usted va a ver muy poca hambre. Ahora, hay otro fenómeno más que pasa. Cuando usted tiene poca insulina, la grasa del cuerpo puede abandonar. Mientras haya insulina alta, la grasa no puede abandonar porque la cierra. O sea, es como si le pusiera un candado a la grasa, no sale. Quiere decir que cuando usted come demasiados alimentos tipo E, la grasa no puede salir del cuerpo. Pero cuando usted empieza a bajar los carbohidratos refinados, el cuerpo empieza él mismo a consumir la grasa. Y su cuerpo se consume la grasa. Porque la grasa no se desaparece del cuerpo por obra y gracia del Espíritu Santo. El mismo cuerpo la consume dentro del metabolismo del cuerpo. Así que básicamente hay otro fenómeno más que se suma a esto, y es que cuando usted come suficientes alimentos tipo A, los alimentos tipo A se descubrió que causan en el estómago la producción de una hormona que se llama CCK. La CCK es una hormona que quita hambre, quita hambre. Una de las quejas constantes que yo recibo en los Natural Slim es que la gente me dice, oiga, don Frank, yo no sé qué me pasa, es que no tengo ganas de comer, no quiero comer. Antes no podía parar de comer y ahora no quiero comer. ¿Qué pasa? Están pasando dos cosas. Primero, ya no tiene un montón de insulina, está usando la dieta 3x1, por lo tanto no tiene hambre. El cuerpo se está comiendo la grasa, por lo tanto le está comiendo. Además de eso, está produciendo CCK, que le quita el hambre, pues no tiene hambre. Así que la dieta 3x1 le quita el hambre. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.